Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios: y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y que estaban llorando. Cierre sus ojitos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos en tus manos este tiempo, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor. Desde este momento, Padre, yo te ruego que tú quebrantes toda estructura religiosa, Señor, que pueda estar en mi mente y en mi corazón. Habla hoy a Él para que yo pueda comprender tu palabra, Señor, y que pueda ver lo hermoso y lo precioso que nos quieres revelar en esta tarde, Señor. Gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Vemos, cuando leemos un poquito aquí el contexto de este capítulo, podemos ver que María Magdalena primero no fue sola. Llegó con otra mujer ahí, y cuando llegaron ahí a la tumba, se dieron cuenta que la piedra que cubría la tumba estaba, ¿qué? Se había removido de su lugar. Y no olvidemos esto, que cuando esa tumba se coloca esa piedra, y una piedra que ahorita vamos a ver un poquito de eso, no era cualquier piedra, era una piedra sumamente pesada, que se requería la fuerza de varios hombres para poderla mover, y que aparte de eso había sido amarrada y sellada. Amén. O sea, no era así como yo vengo y abro una puerta y entro, no, era algo sumamente complejo. Pero vemos que María Magdalena, y aquí es importante aclarar, muchos confunden a María Magdalena con una mujer prostituta, y no es esta. Esta María Magdalena, aquí lo aclara, es aquella mujer que fue libre de 7 demonios. Es María Magdalena porque esta María vivía en un lugar, repita conmigo, llamado Magdala. Y ya después les voy a predicar un poquito de ella, pero es importante aclarar esto. ¿Me puedes poner Marcos 16:1, por favor? Porque vemos que ella llegó al sepulcro con otras mujeres más allí. Dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, ellas se habían dispuesto un recurso para ungir el cuerpo de Jesús. Pasado el día de reposo. Entonces vemos aquí, hermano, que el primer día de la semana, porque para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Qué día es el primer? ¿Cuál es? Ok, aquí en la Biblia el primer día de la semana es el día domingo. Ok. El séptimo día fue el día que Dios descansó, que fue lo que se conoce como el Sabbat. Ok, fue el día que el Señor descansó y fue el mandato del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos culto el domingo? Simple, hermano, porque nuestro Señor Jesús resucitó un día domingo. Y no me voy a meter hoy en líos porque requiere de mucha, esto lo voy a dar en el discipulado, pero hablamos que Jesús, Él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre va a pasar como Jonás 3 días en la tumba, 3 días, y al tercer día, a las primeras horas del tercer día, resucitó. Solo se lo voy a dejar así hoy, así nada más, también motivándolo a que usted estudie. Muchos dicen que el Viernes Santo es cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad que sí? Pero yo le pregunto, si usted hace cuentas,
ya no cuadra. Ponga atención. Viernes, antes de las 4 de la tarde, ellos tuvieron que haber bajado el cuerpo y meterlo a la tumba de José de Arimatea. ¿Estamos de acuerdo? Del viernes para el sábado sería del sábado para el domingo, y luego, ¿verdad? Pero mejor esto se los voy a enseñar en otro momento a la luz de la palabra. Pero no significa que la Biblia está equivocada, no, hermano. Simplemente es cuestión de estudiar un poquito, porque había otras celebraciones antes. El Sabbat no necesariamente era el día sábado, ¿ok? Ya luego vamos a estudiar eso y se va usted a sorprender, y sobre todo para que tengamos la seguridad y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo justamente pasó 3 días completitos ahí, y era necesario, porque ya estaba profetizado a través de Jonás, que vivió o estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez. Y así como Jonás salió, así nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Amén. Ok. Entonces vemos que María Magdalena estaba con otras mujeres ahí, y vemos que ellas se preguntaban: ¿y dónde estás? Estaban preocupadas porque ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde quedó el cuerpo? Y ángeles se les aparecieron y les dijeron: ¿a quién buscan? Cristo vive, la tumba está vacía, porque Él resucitó. Y después ella va corriendo a buscar a los discípulos, como lo leímos, y regresan. Y qué impresionante. Y aprovechando, por cierto, felicitamos a todas las mujeres, a todas y cada una de ustedes, porque sí hay que resaltar esto, porque aquí claramente dice que pasado el día de reposo, ¿a quién se le presentó? A María, a una mujer. Y aquí lo voy a decir fuerte y claro, para aquellos que creen que la mujer no puede predicar la palabra: a la primera que se le encomendó predicar la palabra fue a una mujer. Llevar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado, a una mujer. Ahora, en el ámbito espiritual, aquí vemos a la iglesia se le ha comisionado llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Amén. Yo le daría palmas al Rey. Porque eso quiere decir que el Señor te escogió a ti y a mí para hacerlo. Y vemos qué impresionante, porque se le pudo haber aparecido hasta a su propia madre de Jesús, pero no. Casualmente Él escogió a María Magdalena, una mujer que había sido poseída por 7 demonios, y que el Señor la liberó. Es algo impresionante. Entonces vemos que a una mujer le fue dado este gran honor, al ser la primera persona que vio al Señor resucitado. Y aquella mujer, como se lo dije, no era la madre de Jesús, sino vemos que aquí decía a María Magdalena, y lo aclara y lo subraya. ¿Ok? Ahora, yo solo quiero que se imaginen, vayan buscando las imágenes que te pedí, por favor. Porque en el tiempo de Jesús, o en el tiempo bíblico, había algunos tipos de tumbas, pero solo las que iban selladas eran aquellas que eran personas que tenían un poder adquisitivo grande, o porque eran reyes. Entonces vemos aquí, la Biblia nos enseña que una vez que Cristo da su vida en la cruz, inmediatamente José de Arimatea se acerca a pedir el cuerpo.
y se apresuran porque ya estaba cerca el Sabbat, y usted sabe que el Sabbat era un día, o sí, hasta el día de hoy sigue siendo un día muy especial para los judíos. Es un día que ellos guardan completamente todo. Por ejemplo, ahorita en este momento, ellos en el día del Sabbat, ellos dejan de hacer cualquier actividad cuando sale la primera estrella en el cielo, más o menos a las 5 de la tarde. Ellos ya no pueden hacer ninguna actividad. De hecho, no pueden usar celular, no pueden usar ningún coche, no pueden ver nada. O sea, completamente lo dedican a el estudio de la Torah y a la oración. Y termina hasta el sábado, aproximadamente como a las 7 de la noche, cuando sale la última estrella en el cielo. Bueno, es difícil poderlo ver aquí, ¿verdad? Hoy día con la contaminación y todo lo que hay, pues es complicado. Y ya cuando el cielo está completamente lleno de estrellas, para saber cuál es la última. Pero bueno, más o menos aproximadamente, entonces el Sabbat está desde las 4 de la tarde del día viernes al sábado 7 de la noche. Entonces ellos se tenían que apresurar a tomar el cuerpo y poderlo preparar. Porque aquí viene algo bien interesante. También se acerca un hombre llamado, repita conmigo, Nicodemo. ¿Cuántos recuerdan a Nicodemo? Vean lo que hizo este hombre. 45 kilos de especias usó para preparar el cuerpo de Jesús. Juan capítulo 19, verso 39. Ven qué interesante. Dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Y estas 100 libras son aproximadamente 45 kilos de especias que usaron para ungir el cuerpo del Señor. O sea, todo esto lo tuvieron que hacer a una velocidad rapidísima, porque el Sabbat estaba a punto de iniciar. Entonces ellos ya no podían hacer ninguna actividad, nada. Y cuando nosotros estudiamos un poquito el capítulo 15 y el capítulo 16 de Marcos, encontramos algo interesante. Marcos 15:46, si me ayudan. Esto es solo como un poquito de introducción para el tema. Aquí habla de José de Arimatea, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar, repita conmigo, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Me pueden poner una de las imágenes, por favor? Bueno, pónganme las tres, otra les voy a explicar. En aquel tiempo había más o menos dos tipos de tumba en especial. Una como esta, eran literalmente, hacían una cavidades literal en las montañas, hacían el hoyo, y había una forma que se usaba como una especie de tapón, como los que vemos en las botellas de vino, como una especie de corcho. Si me pueden poner la siguiente imagen donde se ve, no sé si la alcanzan a apreciar. Ese es el hueco y esta es se introducía como corcho. Pero hay una tumba donde muchos estudiosos se cree que así era la tumba donde estaba Jesús, donde se rodaba esa roca, ese círculo que usted ve ahí, para tapar la cavidad de la tumba. Y no solo eso, cuando leemos con cuidado vemos que una vez que la tumba es cerrada, se manda a poner unos lazos ahí para amarrarla y poner el sello de Herodes ahí. Y acuérdense que un sello no se podía quitar, era inviolable. Pero lo interesante aquí es que cuando llega María Magdalena y ve que la piedra estaba removida de su lugar, y dicen los estudiosos que cuando vieron las cuerdas, porque hay una gran diferencia, cuando agarramos una cuerda podemos tomar tal vez un cuchillo o una espada y la cortamos, inmediatamente se ve cuando algo se corta, ¿verdad? Con un cuchillo o algo, ¿estamos de acuerdo?
Pero resulta que cuando ven los lazos que con lo que estaba amarrada esa gran rueda, se ve que se reventaron. No es lo mismo cortar, que tal vez hubiera hecho presión de un lado a otro y que se reviente. Y así se encontró. Y hoy tú y yo sabemos por fe que fue el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo poder y esa misma fuerza hizo a un lado esa gran roca. Y era tan pesada porque ellas decían, y bueno, ya iban hacia allá, y dice, ¿y quién nos va a ayudar a remover la piedra? Porque iban dos mujeres, ¿quién iba a ayudarles a remover la piedra? Ellas estaban preocupadas por eso. Entonces vemos el esfuerzo de José de Arimatea que tuvo que hacer para preparar la sepultura de Jesús. Porque vemos que dice, hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Ahora Marcos 16:3, por favor. Porque ellas se preguntaban eso y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién lo va a hacer? Porque ellas decían, nosotros no vamos a poder. Más o menos se menciona que esta piedra que vimos en la imagen que les pasé un momento, de alto pudo haber medido de 1.50 metros a 1.80. ¿Usted se imagina? De un diámetro de aproximadamente de 1.20. O sea, no era cualquier piedra, no era algo tan sencillo de mover. No era algo tan sencillo. Y usted sabe que una vez que todo este evento ocurre, los fariseos empezaron a esparcir una mentira al decir que habían llegado unos discípulos y que se habían robado el cuerpo, para hablar de que Jesús había resucitado. Eso fue algo que se esparció. Incluso los fariseos dieron dinero a los soldados que custodiaban la tumba del Señor. Ahora, entonces, ¿de qué tamaño tal vez sería esa piedra? Imagínense, y de gruesor era aproximadamente de unos 30 centímetros. Nada más quiero que se dé una idea de cuánto podía pesar esa roca con la que se selló la tumba de Jesús. O sea que, en pocas palabras, amados, se había necesitado la ayuda de varios hombres para poder remover esa piedra o poderla colocar. Si estamos aquí. Estos datos solo son un poquito de históricos o de arqueología bíblica para que usted lo tenga presente. Ahora sí quiero ir al trasfondo espiritual de esto. Vemos que era un cuadro triste para los discípulos del Señor, porque había muerto su líder, su guía, aquel que los llevaba y aquel que les enseñó durante un poco más de 3 años lo que Dios quería que hicieran. Y lamentablemente lo hemos dicho aquí, cuando vino la pandemia, muchos líderes religiosos se fueron. Muchos líderes, pastores, ministros de alabanza, líderes en las congregaciones. Y le digo una cosa, mucha iglesia quedó dispersa. Pero ¿por qué se nos olvida que nuestro Redentor vive, como Job lo decía? Aún en la condición de Job, cuando él lo había perdido todo y había caído enfermo, él sabía que su Redentor vivía. Nuestro Redentor vive, iglesia. Pero los discípulos pareciera que se les olvidó todo lo que Jesús les enseñó durante más de 3 años. ¿Cuántas veces Jesús advirtió que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y que iba a morir? Pero él claramente anunció que iba a resucitar, porque María Magdalena, una vez que Jesús se le presenta, va a los discípulos, ¿y qué pasó? No creyeron.
Después se le presenta a Jesús de una manera diferente a dos de sus discípulos y tampoco creyeron. Más adelante se le presenta a los 11 discípulos. ¿Y por qué digo 11? Porque usted sabe que Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesús, ya había muerto por haber traicionado al Señor. Se le presenta a los 11 y lo reprende por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Algo que provoca que nosotros no tengamos fe y que no crezca nuestra fe es porque hay dureza en nuestro corazón. Tenemos hoy, en el nombre de Jesús, de pedirle al Espíritu Santo que taladre nuestro corazón, que quite ese corazón duro que podamos tener, para que haya un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón conforme al de Dios, un corazón que aprenda a amar a Dios, un corazón que aprenda a obedecer a Dios, un corazón que se pueda gozar en hacer la voluntad de Dios. Porque hoy día, hermano, así como a los discípulos, y era normal que ellos estuvieran llorando y que se lamentaran, porque habían creído en Jesús, porque amaban a Jesús, pero también estaban preocupados por lo que había pasado, porque no podemos perder de vista esto, iglesia, que había una persecución feroz sobre los seguidores de Jesús. Y yo se lo digo hoy, porque usted tiene que saber esto ahora. Hay una persecución en este tiempo también por la iglesia. Aún en un país donde tenemos una libertad religiosa, aún en un país donde podemos libremente compartir el evangelio, pero le digo una cosa, vienen tiempos donde ya no se va a poder, donde tal vez va a haber tiempos donde ya no nos van a permitir ni usar las redes sociales para poder dar un mensaje de aliento, donde tal vez sea un peligro que tú y yo salgamos en la calle a compartir el evangelio. Había una persecución terrible. Ellos estaban tristes y llorando, hermano, porque sentían la gran pérdida de perderle, de lo que habían perdido. Y le decía en la introducción, qué terrible es que en el tiempo de la pandemia el cuerpo de Cristo también tuvo grandes pérdidas. Y muchos pensaban, y como tal vez hoy, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Usted cree que a nosotros nos puede impedir predicar la palabra a un lugar? ¿Qué pasaría, hermano, que ya no tuviéramos un lugar donde predicar la palabra? Yo le preguntaría, si fuéramos aquí al Camellón y pusiéramos una carpa, ¿usted iría ahí al servicio? Y no se lo estoy diciendo porque vaya a pasar. Dios es bueno y Dios sigue supliendo las necesidades de su casa. ¿Cuántos líderes no murieron en esta pandemia? Mire, a mí me sorprendió. Antes de la pandemia, ¿cuántos se acuerdan de Julio Melgar? Que vivió un proceso tremendo de enfermedad. Ese hombre, antes de la pandemia, el Señor se lo llevó. Una mujer como Ninovska, la esposa del apóstol Germán Ponce, una mujer adoradora, guerrera en el Señor, murió antes de la pandemia, igual por un problema similar de cáncer. De Ebenezer, de allá de Honduras. Jaime Murrell, otro gran hombre de Dios, un gran adorador, también se fue. El Señor se lo llevó.
Y son de los que ahorita yo recuerdo, pero seguro fueron muchos más. Y muchos otros que no conocimos tal vez, pero que fueron grandes hombres de Dios. Aquí en la iglesia tuvimos la baja de un gran hombre, de un gran siervo de Dios, pero que hay un legado. Y sí lo voy a decir, mi hermano Julio Meneses. Y para los que lo conocimos, sin duda, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios que dio testimonio de darlo todo por Cristo. Y muchos decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así se encontraban los discípulos, ¿ahora qué vamos a hacer? Les decía, de todos el único que no podía regresar a volver a ser recaudador de impuestos era Mateo. Los demás podían regresar a la pesca, a sus barcas, al campo. Pero sabe, también lloraban y tenían tristeza porque recordaban su mala conducta hacia él. Porque le digo una cosa, al final lo dejaron solo. Al final los discípulos dejaron solo a Jesús. Y era un plan de él, porque él los estaba cuidando. Pero al final el sufrimiento que ellos tenían por haber abandonado a su Señor, aquellos que le habían, tal vez no me atrevo a decir la palabra, jurado lealtad, pero sí le prometieron estar con él. Y usted lo sabe, Pedro era de los que con más ímpetu decían, Señor, si es posible yo doy mi vida por ti. Le decía al Señor, Pedro, no digas eso, porque antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Porque mire, los 2 casos emblemáticos que vemos es Judas y Pedro. Pero ¿qué pasó con los otros 10? ¿Sabe? También lo abandonaron. Yo le voy a decir algo, iglesia. No abandone a Cristo. No abandone la casa que Dios le ha dado. No abandone a sus pastores. Oh, lo vuelvo a repetir porque hay como un minuto de silencio. No abandone a sus pastores. Jesús, antes de entrar a ser traicionado, les dijo a todos, espérenme aquí, oren por mí. Y usted sabe, se llevó a 3, se los lleva. Dicen, espérenme aquí y oren conmigo. Jesús iba a orar y regresaba, ¿y cómo estaban? Ahí te hablan. ¿Sabe qué estaban haciendo ahí? Estaban abandonando al Señor. Lo estaban dejando solo en oración. Y otra vez se vuelve ahí y les dice, por favor, sigan orando. Porque el proceso, parte del proceso doloroso de Jesús, no solo fue en la cruz, fue ahí en el Getsemaní. Y yo se los he dicho aquí, Jesús en el Getsemaní, desde ahí Él empezó a vencer todo en lo espiritual ahí. Porque dice que en ese momento el reino de las tinieblas vino sobre de Él. Pero dice la Escritura que vinieron ángeles y lo fortalecieron para poder vencer ahí. Pero regresa con los discípulos y oh, que estaban. Dígale que de un lado te están hablando. Desde ahí abandonaron a Jesús. ¿Qué dice Marcos 14:50? Y abandonándole, huyeron todos. Dice Isaías 53, como ovejas descarriadas, cada una se fue. Pero sabe, Jesús también lo permitió para protegerlos a ellos,
Porque el propósito en Dios, usted ya hoy lo conocemos porque tenemos la Biblia. Sabemos que era necesario que Jesús viviera ese proceso. Era necesario. Pero parte de su proceso era cuidar a esos 11. Porque en ellos se había depositado el seguimiento de la obra que Jesús vino a hacer. Pero eso no quita que ellos en su corazón se sintieran mal por lo que hicieron o dejaron de hacer. Y sin duda el caso más emblemático, como ya lo sabemos, fue el de Pedro. Porque aún de lejos ahí iba Pedro siguiéndolo. ¿Sabe cuántas veces vamos de lejos siguiendo a Jesús? Y Pedro allí iba de lejos. Y le decían: tú eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No, ¿cómo crees? Y yo: sí, ¿cómo no? Si el hablar te delata, hablas como ellos. ¿Qué te pasa, mujer? Déjame en paz. Porque a veces seguimos a Jesús de lejos y a veces lo negamos. Y tal vez, hermano, y solo tal vez, con nuestras acciones lo negamos. A veces te preguntan: ¿eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Porque para muchos se avergüenzan del Evangelio, pero el Evangelio es poder de Dios. No te avergüences de quién eres. No niegues a Jesús. Porque el que niega a Jesús delante de los hombres, Jesús lo va a negar delante del Padre. Y un día sin duda llegará ese momento. Yo le voy a decir una cosa y es algo que hemos estado platicando continuamente con mi esposa. Yo siento en mi espíritu algo tan fuerte, pero tan fuerte, que siento que el Señor en cualquier momento puede llegar. Y le voy a decir, y voy a abrirle mi corazón. Y le digo: Señor, permíteme estar preparado. Permite que mi corazón no se desvíe. Que mi mente y mi corazón estén puestos siempre en ti. Tienes que cuidar tu salvación, iglesia. Porque mire, algo impresionante aquí. Cuando fueron a buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús, dice que encontraron con el lino fino que lo habían usado para envolverlo, lo encontraron ahí. Pero repita conmigo: el sudario. El sudario era lo que le colocaban en la cabeza. Estaba aparte y enrolladito. Mire, pásenme uno de lo que usamos acá para... Ándele, algo así, mire. Lo encontraron enrolladito. Acompáñenme a Juan 27. Ahorita lo voy a explicar. Dice: y el primer día y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, imagínense el lino fino por acá y el sudario bien acomodadito aparte. ¿Sabe qué significa esto? Porque eso tiene un significado. Hoy día, si judíos van a comer a un restaurante, después de comer piden la cuenta, la pagan. Si el servicio, escuche,
Si el servicio, repita conmigo, si el servicio, si la comida no les agradó, ellos doblan la servilleta y la ponen sobre la mesa en esta posición. ¿Y sabe qué significa? No me gustó tu servicio, no me gustó tu comida, jamás regresaré ahí. Jesús resucitó y jamás, jamás, jamás regresará a una tumba, porque Él venció a la muerte y no le gustó la atención, no le gustó ese lugar, pero era necesario pasar por ahí y dijo: jamás regresaré a ese lugar. Por eso podemos ver que aunque Jesús no fue el primero en resucitar, porque Jesús ya había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo, y por ahí había hecho otra resurrección, pero Jesús fue el primero en morir y resucitar y no volver a morir, porque Lázaro, aunque resucitó, volvió a morir. La hija de Jairo, aunque fue resucitada, un día llegó a morir, pero Jesús resucitó y hasta el día de hoy Él vive y reina. Y le dijo a la muerte: no me gustó tu servicio, nunca más volveré a este lugar. Amén. Ahora, hermano, hay un mensaje, hay una mensajera consoladora que es María Magdalena. Un mensaje que trajo consolación a los discípulos próximos a ser apóstoles, para que continuaran la obra que Jesús vino a iniciar. Porque María Magdalena dijo: Jesús ha resucitado, y a ella se le apareció. Era una de ellos. Testigos del Señor, eran discípulos suyos y por tanto gente de verdad a quien todo el mundo puede creer con una entera confianza. Ella llegó, hermano. Ahora la iglesia ha sido comisionada por Dios para llevar esas buenas nuevas de salvación, para llevar y decirle a otros: sabes, Cristo vive, Cristo te ama, Cristo resucitó. Tú tienes que salir, tenemos la comisión de llevar esa palabra de esperanza. Y más en este tiempo, si sabemos que el tiempo es corto. Y sabe, esto mejor lo entiende el reino de las tinieblas. Por eso están trabajando como están trabajando. No sé si usted ha percibido, pero hay un ambiente espiritual bastante pesado. Pero ¿dónde está la iglesia que se supone que debemos de estar peleando esa buena batalla de la fe? Diga que tiene un lado: ya ves, no seas como los discípulos que se duermen cuando Jesús les dijo que es tiempo de orar. Si es un tiempo de ayuno, mira, yo te recomiendo algo: dígale a sus intestinos gruesos y delgados: te están hablando, te tienes que sujetar, y no te voy a dar de comer durante un tiempo. Y sabe, hasta su organismo se lo va a agradecer, porque si bien el ayuno ayuda para que nuestra vida espiritual esté mejor con Dios y podamos tener una mejor intimidad con Dios, para que nuestro cuerpo sea sensible a la voz de Dios con todo nuestro ser, pero también hay un beneficio en lo físico, porque cuando tú dejas de ayunar, tu cuerpo se empieza a desintoxicar. Y no dude que en un momento de estos hagamos el ayuno de 21 días con puras verduras, aunque unos digan: uy, no, verduras, pues ¿qué soy, conejo o qué? Gloria a Dios, dele gracias a Dios por eso. Así que, hermanos, porque esta mujer vino con las mejores noticias, declaró que Jesús había resucitado.
Marcos 16, versículo 11, por favor, en adelante. Marcos 16, 11. Dice la Escritura: cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué dice? Se negaron a creerlo. ¿Por qué niegas al creer lo que Dios ha dicho que quiere hacer contigo? Ahorita el Señor lo volvió a decir con otras palabras: yo quiero traer un crecimiento a tu vida, pero tú mismo estás impidiendo ese crecimiento. Tú mismo lo estás impidiendo. Dios quiere traerlo. Dios quiere darte un mayor crecimiento, pero nosotros mismos lo estamos impidiendo. La palabra dice que a unos nos toca sembrar, a otros nos toca regar, a otros nos puede tocar cosechar, pero el crecimiento solo lo da Dios. Y vas a crecer en la medida que tú lo permitas, en la medida que tú lo anheles. Porque vino a dar buenas noticias, pero ¿qué? No creyeron. Y dice que después Jesús, ¿qué hizo? Se apareció de una forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. O sea, mire, ya se iban a regresar al mundo otra vez. Hablamos en las parábolas, ¿qué es el campo? ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Dónde mataron a Abel? Ven. Y era su hermano Caín. Ven, vamos. Oye, ¿cómo le hiciste para esa ofrenda que a Dios le agradó? Y la mía la rechazó. Dice que se lo llevó al campo. ¿Y ahí qué? Oh, gracias. ¿Quiénes querían matar a José? Voltea a ver al que tiene a un lado, así discretamente. Si cuando iban de camino al campo, versículo siguiente, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, ¿pero qué? Pero tampoco le creyeron. Ah, como son incrédulos. Usted no es incrédulo, ¿verdad? ¿O sí? Ya le dije, y hemos estudiado y terminamos la parábola de la semilla de mostaza. Dios no recriminó el tamaño de fe, sino que aún la fe tan pequeña no la pusieron en las manos de un Dios todopoderoso. O sea, si tú y yo tenemos tan siquiera una fe, dice el Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Oh, porque son hombres de poca fe. Y si dice tan solo tienes fe como una semilla de mostaza, tú le podrías decir a ese monte, muévete, y se moverá. Entonces significa, hermano, que nuestra fe a veces no llega ni siquiera a ser el grano de una pequeña semilla de mostaza. El problema no está en el tamaño de fe, sino el tema es que no has aprendido a poner tu fe en las manos del Dios Todopoderoso, el que es capaz de hacerlo todo posible. Y le digo una cosa, ya no me pienso detener, y perdóneme, por nadie. Yo le dije una vez, si usted me permite, yo lo quiero llevar y lo quiero sumergir en las aguas, pero sabe, ya no me voy a detener. Si usted no quiere, aunque sea yo solo o con mi familia,
nosotros nos introduciremos ahí. Pero espero que usted quiera, así como a los que se van a bautizar allá en San Luis, de la misma forma, ¡pum!, sumergirlos completamente en el río. ¿Sí está aquí? ¿Qué dice el verso 14? Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió. ¿Por qué? Por su incredulidad y por la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermano, tú y yo tenemos una gran ventaja a diferencia de ellos, porque nosotros ya sabemos que eso ocurrió y que eso pasó, y que hay testimonio de eso, y para muestra cómo era nuestra vida antes de Cristo. Sin duda no ha sido fácil seguir a Cristo, pero Dios ha venido haciendo cambio en nosotros. Nos ha ayudado a ser mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores hermanos, mejores estudiantes. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero estamos en ese proceso. Mejores ministros, mejores siervos de Dios. Si estamos aquí, escuche esto, por favor. Dígale al que tiene a un lado, por favor, no es suficiente leer acerca de Cristo como un personaje, ni estudiar sus enseñanzas. O sea, no es suficiente. Está bien que lo hagas, pero quiero decirte que no es suficiente. Porque si creemos que Él es Dios, dígale a que tiene a un lado, debemos de confiar. O sea, debemos de tener fe, de saber que Él nos va a salvar. Y debemos aceptarle como Señor de nuestras vidas. Por eso, hermano, no es suficiente con conocer. Esa es la diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Él. Muchos saben quién es Jesús. Muchos saben qué es lo que hizo. Y saben por qué lo hicieron. Pero no creen en Él. ¿Sabe que hay muchos teólogos que no creen en Dios? Lo vuelvo a decir. ¿Sabe que hay muchos teólogos que no creen en Dios? Porque la palabra teología se deriva de dos palabras: teo, Dios; logos, palabra. O sea, es el estudio de la palabra de Dios. O sea, es gente que solo estudia y conoce, pero no tiene una relación con Dios. Y lo que nos hace diferentes es que un cristiano, un hijo de Dios, debe tener una relación genuina con Cristo. No es suficiente conocer. Yo puedo conocer mucho de la Biblia, puedo conocer mucho de la palabra, pero ¿de qué sirve si no la practico? Y tal vez valdría la pena volverle a comentar esto. ¿Es bueno leer la Biblia? ¿Es bueno leerla? Es mejor cuando la estudiamos. ¿Estamos? Pero es excelente cuando la vives. O sea que cuando conocemos, y aún lo poco que yo pueda conocer, me esfuerzo en practicarlo, eso es lo que marca la diferencia. Tú y yo debemos de tener hoy la seguridad de que si Cristo viene hoy, o Cristo te llama hoy a su presencia, tú puedas tener esa seguridad y esa garantía de que sabes a dónde vas. Eso no te lo da el conocer, te lo da tu relación con Cristo.
Sabe, va a ser bien tremendo cuando venga el tiempo del arrebato, el tiempo de la tribulación. Muchos ministros se van a quedar, mucha iglesia se va a quedar. Porque a veces pensamos que con solo asistir a la iglesia, con servir en alguna área, y se los digo porque yo aquí me estoy poniendo como ejemplo primero, y perdónenme que lo ponga de esta forma, pero es lo correcto para hacer esta aplicación. El que yo sea ministro no me garantiza que yo me vaya con Cristo. Yo me voy con Cristo porque lo que me va a garantizar es mi relación personal que yo tenga con Él. El tiempo que yo me esfuerzo en estar con Él. Él está conmigo. Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Verdad que sí? Pero esa no es la pregunta, hermano. Yo estoy con Él. Wow, si está aquí. Yo estoy con Él. Hago su voluntad. Yo sé que tal vez a veces nos pasa como a Pablo. Yo sé qué es lo que quiero hacer y anhelo hacerlo, pero cuando me doy cuenta termino haciendo lo que no quiero hacer. Yo sé que a veces nos puede pasar eso, porque si Pablo lo vivió, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pero la clave, hermano, para que te haya paz en tu corazón y tú tengas la seguridad de saber a dónde vamos a pasar la eternidad, depende de tu relación con Cristo, no de lo que conoces de Él. Puedes conocer mucho, pero así como los fariseos, pero su corazón está lejos de Dios. Yo no me voy a ir porque sea pastor. Yo me voy a ir con Él porque he aprendido a tener una relación con Él. Y que a veces me dice, no es por aquí. Y a veces yo me puedo enojar tal vez. Pero sé que si Él me está diciendo que no es por ahí, es lo mejor para mí. ¿Cuántos hemos dejado a Dios por un trabajo? Por otra persona. Llámese esposo, esposa. Yo conocí un matrimonio que oraba para que Dios le diera un hijo. Y tal vez mi esposa se va a acordar. Y tuvimos un tiempo en el grupo de oración y orábamos por ellos. El apóstol oró por ellos. Y un día Dios hace el milagro y le da un hijo. ¡Wow! Claro que fue algo glorioso y todos nos gozábamos por la vida de estos hermanos. Tantos años por anhelar un hijo. Pero después ese hijo fue su ídolo y dejaron de ir a la iglesia. Y dejaron de hacer lo que venían haciendo para Dios. Por eso, hermano, debemos de tener mucho cuidado, porque lo que va a garantizar en dónde voy a estar la eternidad. Porque Cristo ha prometido que así como Cristo resucitó, un día resucitarán en Cristo los que murieron primero. Y los que estemos, decía Pablo, seremos tomados juntamente. Pero ¿qué va a garantizar eso? Mi relación con Cristo, no mi conocimiento de Él. Y no estoy diciendo que no es importante conocer. Claro que hay que conocer, pero es más importante tu relación con Él. Yo se lo he dicho. Hoy Dios le da una palabra, tómela en su corazón y aplíquela a su vida hoy. Tal vez en 8 días Dios le vuelve a dar otra palabra. Tómala, llévala a tu corazón y practícala. Ya llevas 2. Y así cada servicio.
o cada día en tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración, Dios te puede hablar ahí también. Y esa palabra, llévala a tu corazón y practícala. Y entonces te convertirás en lo que dice Santiago: no solo seamos oidores, sino hacedores. Dios quiere que seamos hacedores, no solo oidores de la palabra. Por eso, hermano, hay una gran diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Él. Muchos saben mucho acerca de Jesús. Muchos conocen mucho de la palabra, pero es muy triste ver que pocos la practican. Muchos usan el altar para hablar del amor, para hablar de esto, para hablar de aquello, pero cuando se bajan del altar, se olvida todo eso. ¿Cuánto nos falta para parecernos a Jesús? ¿Cuánto nos falta para parecernos, tan siquiera, mire, un poquito a Él? Y esa debería de ser un clamor diario en nuestra vida: Señor, hoy permite que me parezca un poquitito más a ti, solo un poquito, que pueda mostrar en mi casa el amor, que pueda mostrar en mis hijos tu amor, que pueda mostrar en mi trabajo un poquito de tu amor, de tu misericordia. Porque mira, hermano, solo cuando conocemos, tal vez te vas a sentir motivado a testificar a otros de lo que Él ha hecho por nosotros. Dígale que tiene a un lado: solo la tristeza de nuestro Dios puede quitar la causa de la tuya. ¿Cómo cree que se sintió Jesús cuando vio que sus discípulos estaban durmiendo en el momento crucial? Es como tú y yo ahorita podemos, a lo mejor, imagínese esto, que nos metemos a participar en el Maratón Internacional de la Ciudad de México ahorita en agosto, y que nos empezamos a preparar físicamente y mentalmente para correrlo. Imagínese por un momento, y que estamos participando ahí, y que estamos a punto de llegar a la meta, y te da un calambre, y ya ni arrastrando llegas. ¿Cómo te sentirías? Es como los que van a participar en los Juegos Olímpicos. Imagínense, 4 años preparándose para ese evento. 4 años en la disciplina que usted me diga. Y que justo en el tiempo, cuando viene la hora de la verdad, te descalifican. No sea que eso nos vaya a pasar. Tanto esforzándonos para que al tiempo del llamado, que nos digan: no está usted preparado. Hermano, esto no nos tiene que sorprender, porque en aquel tiempo va a haber muchos que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo sané, yo establecí iglesias, yo hice, yo eso. ¿Y el Señor qué va a decir? Alejaos, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Es mucho más importante tu relación. Tu relación más de lo que tú puedas conocer de Cristo. Esto nos tiene que ayudar, hermano, porque hoy nos asegura la ayuda de nuestro Redentor que vive. Juan 14, 19, si me ayudan, por favor.
Dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Aquí Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire, Jesús profetizando lo que ya venía. Pronto el mundo ya no me va a ver. Hoy la gente quiere ver para poder creer. Y Jesús le contesta igual que a los mismos fariseos de aquel tiempo: estos piden señal, pero no se les dará. ¿Qué más quieres ver hoy? ¿No te ha sido suficiente lo que ha pasado de febrero a la fecha? ¿No ha sido suficiente ver cómo los juicios de Dios están cayendo? Cuando yo le pregunté a Dios de la pandemia, me dijo: hijo, recuerda las 10 plagas. Y regresé a estudiar las plagas de Egipto. Y por ahí puede ver, tal vez buscar las predicaciones de ello, porque lo dimos aquí en 2 partes. Hablamos de esas 10 plagas que Dios atacó las principales 10 deidades de los egipcios. Y me recordaba el Señor: recuerda que las 3 primeras plagas las tuvo que pasar también mi pueblo. Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, también le afectó a los hebreos. Hoy lo que estamos viviendo, hoy lo que el mundo está viviendo, también lo está pasando la iglesia. Y es necesario, dice el Señor, porque todo esto es principio de dolores. Muchas personas hoy están esforzándose en conocer acerca del futuro, a fin de prepararse porque le ha de ser. Mire, muchos le dicen: prepárense, tenga alimento en su casa, frijol, grano, agua. Y otros todavía mucho peor aún, consultando brujos y hechiceros, adivinos. Espero que usted ya no busque ni los horóscopos. Por cierto, ¿qué signo eres? Dije, a ver si caía, ¿verdad? Dije, no, soy de Cristo. Pero mire, se lo dice alguien que consultaba los horóscopos yo antes de salir, para ver de qué color me iba yo a vestir. Ridículo. Pero hoy la gente quiere saber lo que viene, y luego salen profecías de no sé quién, y profecías de no sé cuánto, y que la medium no sé qué, y que la vidente no sé cuánto, y dice esto y dice. Yo te digo una cosa: ¿por qué no estudias la Biblia? Ahí Dios te dice qué va a pasar y lo que está pasando. Muchos lo hacen para quererse preparar para el futuro. Y la mejor forma de prepararte para el futuro es primeramente aprender a tener temor de Dios. Y dígale que tiene a un lado: Dios no ha querido darte ese conocimiento. Solo Él sabe lo que va a suceder. Y en la Biblia está lo que necesitamos tú y yo conocer. Hay gente que se quiere ir más allá. Es que, pastor, yo ya vi que dice que también está el libro de Enoch y habla de... No se mete en eso, porque si no se va a extraviar. Por algo no quedó en el canon bíblico. Por algo no está ahí. Y hay cierta lectura que no estamos listos para estudiarla. Por eso, ¿por qué cree que hay muchos que se están regresando al judaísmo? Y Pablo lo advirtió en el libro de Gálatas. ¿Por qué cree que Dios no lo advierte?
¿Qué, hermano? Si te pones una kipá vas a ser salvo. Y si te dejas la barba, ¿y qué va a pasar con los lampiños? Usar un talí para orar. ¿Qué? Si no abres tu corazón, Dios no lo escucha. Regresarte otra vez. A ver, por ejemplo, yo les diría, varones, terminado el servicio, pasan a la oficina, me preparan un cuchillo para circuncidarlos. Eso viene en la ley, hay que hacerlo. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Hermanos, desde hoy les digo, los que tengan trabajo el viernes, a las 3 de la tarde tienes que dejar de trabajar para que estés listo para empezar el Sabbat. Que fuera de tu trabajo, ya no voy a trabajar el viernes ni sábado. Ah, qué bueno, pues búsquese otro porque aquí ya no lo necesitamos. Si estamos aquí, ¿por qué hacerlo? Le digo una cosa. Porque a veces queremos estudiar más de lo que no nos es permitido conocer. Y de repente eso crea una confusión. Es que yo no como carne de puerco. Nada inmundo ha entrado en mis labios. Ay, hermano, cálmate, Pedro. Y Jesús le contestó a Pedro: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. No sé si estoy dándome a entender, hermano. Muchos quieren conocer más allá. No nos es permitido. ¿Por qué cree que el día y la hora nadie la sabe? Porque si supiéramos el día y la hora, mira, hermano, cada uno andaría ahorita dándole vuelo a la hilacha. Al fin que el 31 de marzo a las 12 del día yo tengo que estar listo. No, hermano. Por eso es que el día y la hora nadie la sabe, porque Dios quiere que desde que tú lo conoces, desde ese momento, tú te dejes preparar por Él para cuando Él venga. Y que te dejes ataviar y adornar y guiar por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Ya no busques más. Es que quiero saber y quiero nueva revelación. Hermano, perdónenme. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo lo que teníamos que saber está ahí. Solo necesitamos ser diligentes y estudiar con temor y temblor y decir: Espíritu Santo, háblame, revélame tu palabra. Quita la dureza de mi corazón, que es lo que Jesús reprendió a los discípulos. Perdona mi incredulidad y quita la dureza de mi corazón. Mire, si la gente entendiera esto, le digo una cosa: ahorita las iglesias deberían de estar llenas y deberían de ser servicios de una gran adoración a Dios. Muchos ahorita dicen: es que lo que está pasando en Texas, allá en Estados Unidos, el avivamiento. Hermano, perdóneme, esos avivamientos deberían ser algo normal en un servicio donde se está honrando a Dios. Y deberíamos de procurar que eso siempre pase. Solo Él sabe lo que va a pasar. Pero Él solo te dice, dígale que tiene a un lado, Él solo te dice todo lo que tenemos que saber para prepararnos para el futuro. Hoy solo Él te dice: guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Guarda tu corazón. O te pregunto: ¿a quién se lo has entregado? ¿Otra vez? ¿A lo mismo otra vez? ¿Otra vez? Solo entrégale tu corazón. Tenemos que aprender a vivir según sus normas. Y sabes, pues si tú lo haces así, dígale que tiene a un lado: Él no te va a abandonar. Él vendrá a nosotros, estará en nosotros y se manifestará.
Yo le pregunto, ¿usted cree que el pastor no tiene tentaciones? ¿Usted cree que el pastor no tiene luchas? Claro que las tenemos. Pero yo tengo que resistir y el diablo va a huir. Ah, no, pero a veces no, yo sí puedo. Y salimos hasta bíblicos. Es más fuerte el que está conmigo. Ajá. Hay tentaciones a las que tienes que correr. Y es mejor correr que quedarte ahí. Así que dígale que tiene un lado: ¿qué comen los leones, hermano? Pregúntale si sabes qué come el león. ¿Sí sabe? ¿Qué come el león? ¿Qué come? Dígale a su hermano, entonces ponlo en ayuno también. Ya no lo alimentes. Si sabes que come carne, ya no lo alimentes. Yo ya se lo dije, cuando Dios maldice a la serpiente, dice: maldita serás, sobre tu pecho andarás. ¿Y qué dice? Y polvo comerás. ¿De qué está hecho el hombre? ¿Cuál es el alimento preferido de Satanás? El hombre. Ya no lo alimentes. Ponlo a dieta. Resiste. Y él va a huir. Porque Dios sabe lo que va a suceder. Y Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. Así que no debemos de temer ni tener miedo. Dígale que tiene a un lado: no necesitas conocer el futuro. Lo que necesitas es tener fe en Dios, para que puedas estar seguro de lo que viene. A ver, ¿no profetizó el Señor? Dice: y cuando veas la higuera y la higuera esté verde, el tiempo está cerca. ¿Sí? Dice: aprender de la higuera, ¿verdad que sí? ¿Quién es esa higuera? Repita conmigo: Israel. Israel en 1948 fue constituida como nación. Desde ahí empieza a correr el reloj profético. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Oiréis de pestes, enfermedades. Habrá hambre. ¿Qué está pasando? ¿Es casualidad? Bueno, algo de lo que se está hablando hoy, que es algo que le quiero predicar también, del Éufrates. El río Éufrates se está secando. Y está profetizado. Dice: cuando vengan los reyes de Oriente, no me voy a atrever a decir de qué nación es, pero dice que su ejército son 200 millones. Y muchos se atreven a decir que por ahí pueden ser los chinos, los rusos. Y cuando el río Éufrates esté seco, mire, van a pasar. Y si usted ve hoy, si se pone a investigar hoy cómo está el río Éufrates hoy, se está secando. Y el río Éufrates es muy importante porque está desde el Génesis. Es un río que está en el Edén. Hay muchas cosas ahí, hermano, ámbitos espirituales que se mueven bien tremendo. Ahí están atados 4 ángeles caídos, de los peores, de los que tal vez habla Judas, de los que tal vez habla una de las epístolas de Pedro, que en su momento van a ser sueltos. No es necesario que quieras conocer más del futuro, solo lo que necesitas es tener fe en Dios, y eso te dará seguridad para lo que viene. Si tú crees, te mantienes firme, fiel a Dios. Mire, no importa lo que venga, tú sabes que Dios está con nosotros.
Aunque el mundo grite caos, hambre y destrucción y todo, Dios va a guardar a su iglesia. Dios siempre, si usted lee con cuidado, Dios siempre ha tenido cuidado de guardar un remanente fiel, siempre. Aún en el tiempo del arrebato, muchos de los que se van a quedar es un remanente que Dios tiene preparado, porque no solo son los 144,000 sellados, y aclaro, no son los enemigos, digo, los testigos de Jehová, porque ellos atribuyen ese versículo, que ellos son los 140. Entonces ya no hay lugar para nadie, hermano. No, la Biblia es clara. Esos 144,000 son 12,000 de cada uno de las 12 tribus de Israel, y 12 por 12,000 son 144,000 sellados y redimidos, que van a ir por el último remanente en el tiempo de la tribulación. Así que, iglesia, solo ten fe. Y escuche esto, nos asegura una resurrección personal. Primera de Corintios 15:23. Esto está hermoso. Dice: pero cada uno a su debido orden. Repita conmigo: Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién resucitó? Cristo. Después, las primicias. ¿Y qué es una primicia? Yo le recomendaría, por fe, no porque a mí me interesa, hermano, por fe, aprenda a practicar primicias. Porque aquí habla de las primicias. Y las primicias, escuche, son los primeros frutos que maduran en una cosecha. O sea que el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando veía que empezaban a brotar los primeros frutos, los apartaban y decían: esto es la primicia para Dios, lo primero. ¿Sí está aquí? Ok. Esto anuncia toda la siega, toda la cosecha. Entonces, primero es Cristo que resucitó, después las primicias. Y no sé usted, pero yo por fe he declarado que yo soy primicia, y lo primero es lo que se va con Cristo. Mire, lo voy a decir de otra forma. No es lo mismo que seamos invitados a las bodas a ser la novia del Cordero. ¿Sí está aquí? Mire, esto nos debe de gozar, hermano, y animar para esforzarnos. Digo, ya el hecho de que te inviten es una gran bendición, porque ya eres parte de eso. Porque en el tiempo bíblico, aquel que era el anfitrión tenía que darle vestido a todos los invitados. Y no era cualquier vestido, era un vestido especial. Por eso cuando de repente dicen: bueno, ¿y a usted quién lo dejó pasar? Digo, no lo digo por ahorita, ¿verdad? Pero así lo enseña la Biblia. Dice: es que usted no viene con la ropa adecuada para la ocasión. O sea que hubo algunos que se colaron, pero lo sacaron y lo echaron fuera, porque el anfitrión es el que da los vestidos. El hecho de ser invitado a las bodas ya es una gran bendición. Pero le digo una cosa: solo la novia, solo la novia, o sea, la iglesia, solo ella podrá entrar con el novio a la alcoba. Solo ella podrá disfrutar de estar con el novio, y los demás pues lo van a ver de lejos y van a decir, se van a gozar. Pero hermano,
solo las primicias. La primicia es la novia. O sea, lo mejor de lo mejor estará ahí. O sea, hermano, esto lo puede ver también en Levítico 23 del 4 al 14. Solo anote la cita y usted estúdielo en casa. Levítico 23, 4 al 14. O sea, los primeros frutos de la Pascua, escuche esto, se usaban para consagrar la próxima cosecha. Mire qué interesante. Jesús fue nuestra Pascua, el primogénito. Oh, el primogénito se dio en la cruz en el tiempo del Pesach, de la Pascua. Anunciaba la cosecha. Los miles de millones que somos hijos de Dios hoy. Antes Él era el primogénito, ahora es el primero de muchos. Denle palmas al Rey. O sea que a través de que Cristo fue nuestro Pesach, nuestra Pascua, Él consagró a los que ya íbamos a ser hijos de Dios, apartados para Él. Amén. Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra próxima resurrección. Un día resucitaremos. Y cuando se refiere a esta venida, no se refiere a la segunda venida de Cristo. Se refiere, repita conmigo, a la parusía. La parusía es cuando Cristo viene en las nubes. Y los primeros en Cristo que murieron resucitarán. Y los que estemos vivos, y nos vamos. Esa es la parusía. Porque acuérdese, la segunda venida es cuando Cristo pone los pies otra vez en el monte de los olivos físicamente. Pero para ese tiempo ya pasó la tribulación y la gran tribulación. Y Él ahí viene, cuando Él baja por segunda vez con sus ángeles y con la iglesia, es para establecer el milenio de Cristo. Que todo esto lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, si usted lo recuerda. Así que no voy a profundizar más en eso, porque quiero ir terminando. Wow. Y por último, repita conmigo, nos trae justificación personal. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Él nos justificó. Él ahora nos presenta justos delante del Padre. Él ahora nos dice, no lo merecemos, ciertamente no lo merecemos, pero Él ahora nos dice: Padre, te presento a Ana, justificada y comprada. Él nos presenta ahora y nos justifica. Por eso, al levantar a Cristo entre los muertos, Dios está anunciando tanto su aprobación de la obra redentora de Cristo ya consumada, como todos los que creen. ¿Cuántos creemos en Él? Por lo tanto, dígale que tiene a un lado, por lo tanto, estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y un día eso va a pasar, iglesia. Dígale que tiene a un lado, no hay nada que tú puedas hacer para ganarlo. Nada. Solo es a través de Cristo recibimos la justicia de Dios.
Diga a la que tiene a un lado: somos los únicos que hemos llorado a un Señor, entre comillas, ausente, porque físicamente no lo vemos, pero sabemos que está. Los discípulos también lloraron cuando ya no lo vieron físicamente, que aunque después a su misericordia, a su amor, se les presentó y estuvo todavía, si mal no recuerdo, 50 días con ellos antes de ser llevado al cielo para siempre, pero dándoles las últimas instrucciones de lo que tenían que hacer. Escuche, esto te tiene que motivar. Dígale que tiene a un lado: no eres el único mensajero que ha sido rechazado. Jesús mismo fue enviado y fue rechazado. Muchos de los discípulos fueron rechazados. María Magdalena, ¿qué le dijeron? No, estás mal, ¿cómo crees? A los dos que se les presentó de una manera diferente, ¿qué dijeron? No creyeron. O sea, hermano, no te preocupes si te rechazan. Debemos estar seguros, más allá de toda duda, de la resurrección de Cristo. La evidencia es más abundante que cualquier favor o cualquier otro gran hecho histórico. Termino con esto. Póngase sobre sus pies. La resurrección es vital, es de vital importancia por